Esta mañana estuvo Daniel Manucheri acá en turno conversando sobre el quehacer de la oposición. Una situación bien compleja considerando los equilibrios dentro del Congreso. Sin embargo, algunas estrategias proponen caminos para poder debatir este plan Quirós. En especial, una oposición dura en base a indicaciones para pensar cómo se enfrenta el plan Quirós por izquierda y comentar la semana política. Estamos con la gran Paula Walker. Para nosotros, qué honor tenerte. Experta en comunicación política y otros menesteres. Buenos días. ¿Ayer celebraste tu día? Ayer celebré mi día. Sí, me celebró. Yo tengo una sola hija. Ya. La Elisa. Y basta y sobra con una sola hija. y me celebró linda, súper bien. Y también está con nosotros Matías Mesa Lopandía, abogado, consultor político, parte de la mesa de turno. ¿Cómo le va, Matías? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Y nuestra editora Josefa Garrido para abrir la cancha en esta mañana y pensar lo que ha pasado con este plan Quirós. Pero yo quiero partir con otro ejercicio. Antes de empezar con el plan Quirós, yo creo que todo se ha ido calentando en el ambiente. Lo que le pasa a Olivares, lo que le sucede a Araya, todo ha ido como y va alimentando una dinámica un poco agresiva. El mismo Manucheri acá estuvo cuando va y tiene ahí un conato con Romero. Entonces hay algo ahí como picando. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Tú das por supuesto que todo el mundo sabe lo que le pasó a toda esa gente? Sí, ¿Sí? por las redes sociales. Ah, ya. Son por lo menos 3 hechos virales. Vale. Yo, ¿cómo lo veo? Yo lo veo fatal. A mí, yo soy una persona súper lejana a las actuaciones violentas en general. Por supuesto, jamás, no sé, hablando de hijos, jamás le pegué a mi hija, jamás le pegaría a alguien. Creo que hay algo de la violencia que nos hace súper mal. Y por lo tanto, cualquier conato que tiene que ver con pegarle a alguien, con escupir a alguien, yo lo rechazo muy categóricamente. Me parece que ese es un camino sin retorno. Y creo que hay fuerzas políticas que lo alimentan y después esconden la mano. Y creo que además las redes sociales son un espacio que permite cierta impunidad en la violencia. Supe que habían publicado el teléfono a un diputado, por ejemplo, que creo que es del diputado Araya. Así es. Mal, pues. Si uno no puede andarle publicando los datos personales a la gente, tenemos una ley que protege los datos personales. Así que como primera impresión, yo soy de las que rechazo mucho el uso de la violencia en la política. Pero yo creo que todos coincidimos en rechazar. Lo que pasa es cómo se maneja un parlamentario en este ambiente. Esa es mi pregunta, porque es difícil, porque si el ambiente es de lucha libre es como cantar una canción de rock cuando en realidad la gente quiere música clásica, al revés. Es difícil para la gente y los políticos manejarse en este contexto. Es difícil, yo creo, para todos, y yo creo que es preocupante. Y creo que también los medios de comunicación y las personas que influyen en la opinión pública tienen un deber también de no rehuir la explicación del problema. Porque hay un fenómeno que he ido notando en el último tiempo, de que en este afán de desmarcarse de la violencia o de la agresividad, porque también lo que quiero hacer un llamado a las distinciones, son importantes las distinciones. Una cosa es la agresividad en redes sociales y otra cosa es pegarle un puñetazo a una persona en la calle, ¿no? Son cosas distintas. Una cosa, insultar a alguien por redes sociales, es distinto a hacerle una amenaza de muerte. Son cosas distintas. Entonces, yo he visto que hay cierto facilismo, escuchando en la radio, qué sé yo, algunos periodistas, como de, no, se condena todo es condenable. Y es importante distinguir, bueno, quizás es una muletilla de abogado, pero en este caso me parece que viene al caso. Y no solo es importante distinguir, sino que también es importante tratar de entender. Y hay una suerte de funa amenazante permanente a quien trata de entender el origen de la violencia. Y cuando tú propones una explicación, parece que está validando. Se devuelve como que te está justificando, está validando. Y si nosotros renunciamos a tratar de entender, es prácticamente imposible que podamos resolver. Y hoy día estamos teniendo efectivamente una espiral de agresividad y violencia en la cosa pública, en el ámbito de lo público, que es preocupante. Que va de redes sociales, se convierte en amenazas de muerte, se convierte en puñetazos en la calle, y violencias también que, como decía Paula, ¿no? Que esto que esconde en la mano. O sea, hay un diputado de la República, un representante del pueblo, que se pasea por nuestro Congreso, porque es nuestro Congreso, es nuestro espacio de representación, con la capa del dictador que asesinó a 3.500 personas, que torturó a 30.000 personas y que exilió a 800.000 personas. ¿Ya? Entonces,
no se puede esconder la mano. No pueden pretender de que no vayamos a apuntar. Aquí hay una provocación. Hay una provocación, hay una herida abierta en el país y tenemos que hablarlo. Y tenemos que discutirlo y tenemos que entender de dónde viene esto para poder atajarlo. Y en ese contexto hay hartos matices, como muy bien decía Matías. Yo creo que ahí el presidente Kast se ha equivocado reiteradamente porque él ha tenido un tono muy beligerante. Nosotros pensamos con ese discurso que dio cuando ganó que él iba a transitar entonces a un liderazgo mucho más masivo de convocar, y no lo hemos visto. Pero ¿no será que es lo que pasa es que casi instala una dinámica pasivo-agresiva? Pero sí, exactamente. Y ahí está el palito que pisa la oposición. La oposición no ha sido capaz de contrarrestar el tono que plantea el presidente. Es más, se suma a eso. Yo creo que cuando Manucheri dice el tema del dictador a Romero en la Comisión de Hacienda, no sé si ayuda. Yo creo que ahí la oposición está quedando en deuda con respecto a qué es lo importante en el espacio público. Ahí lo importante siempre debe ser la negociación política. Hay espacios que la oposición ha perdido. La oposición perdió una negociación que podría haber liderado con el PDG. O sea, no tuvo una actitud agresiva con el PDG para convocarlos. Dejó que el PDG tomara un protagonismo y se acercara al gobierno. Y ahí ese espacio, el mundo Parisi, está capitalizando todo eso. Yo tengo mis dudas de eso, pero quiero escucharte, Paula. ¿Te parece que el mundo Parisi está capitalizando algo? ¿Sabes lo que me parece? Que hay... A mí me encanta lo que dice el Matías de las distinciones. Uh-huh. Yo creo que en la vida distinguir es elemental para tener una mirada crítica de las cosas. Y yo creo que en este momento hay distintas distinciones. Una distinción es el que grita fuerte. Y en el que grita fuerte, esta cosita ha ayudado mucho, ¿no? Y entonces hay que ser performático. Hay que llegar con la capa de Pinochet, o hay que ponerse la espada de no sé qué, o hay que... Yo, la verdad es que con esa gente tengo poco contacto crítico. Creo que hacen una política súper facilista. El PDG, en un punto, tiene de todo adentro. Y entonces lo que el PDG hace, y creo que en eso sí se distingue de la oposición, es que plantea permanentemente una mirada para la clase media. Y como en este país todos nos sentimos clase media, creo que esa chapa de la clase media al PDG le va bien. Dentro del PDG tienes de todo. Tienes gente que está más inclinada hacia la derecha y tienes gente que está más inclinada hacia el socialismo democrático, porque no creo que estén inclinados hacia el mundo más de aprodignidad. Entonces, la chapa corta es la que tiene el PDG. Yo creo que el PDG sabe enganchar en la distinción de la comunicación política de redes sociales. Ahí se instalan bien y tienen frases cortas y lo hacen bien, y la gente, o sea, demostraron que les fue bien. Hay una parte de la oposición que es demasiado aún compleja para comunicar, y eso te separa, y con el gobierno también tienen un movimiento que no está enteramente clara para mi gusto, ¿no? Así que yo creo que el PDG en esta pasada puede capitalizar algo razonablemente bien, pero habrá que ver. Y ahí voy al punto. ¿Por qué la oposición, más allá del PDG, digamos, por izquierda, tiene problemas de comunicación? Siendo lo dará ya el hito de torpeza y todo el resto el hito de complejidad. No, ¿por qué pasa eso? No sé por qué pasa eso. Sí creo que es interesante poder situar el desafío que tiene la oposición hoy día, desde el punto de vista de la comunicación estratégica. Porque si bien el gobierno hemos visto en este tiempo que ha tenido muchas dificultades, ¿cierto? Tanto en el ámbito político como en el comunicacional, muchos han puesto el énfasis en lo comunicacional. Yo creo que el problema es fundamentalmente político y así lo he defendido en este espacio. Pero sí ha tenido desde el origen un diseño comunicacional para esta etapa de gobierno, ¿ya? Que claro, como con todos estos errores uno lo empieza a perder de vista, pero yo creo que es interesante que lo miremos eso para poder ver dónde está la oposición y qué es lo que puede hacer. Lo primero es que instaló, ¿cierto?, lo del país quebrado, y luego vino el plan de reconstrucción. Ambas cosas son un diseño estratégico.
el país quebrado lo que buscó instalar es un espacio para poder hacer recortes sociales, ¿no? Eso es lo que está detrás, lo que lo explica. Y todos decían, ¿por qué está hablando del país quebrado? Y tardaron un par de minutos todo el mundo en darse cuenta de qué se trataba, ¿no? Y eso, claro, quedó desautorizado, ¿cierto? Tuvieron que retroceder y todo, pero queda un halo ahí de duda. Y si uno se fija en las encuestas, cuando preguntan, por ejemplo, con el tema del plan de reconstrucción o el manejo de crisis, hay un espacio de la población que es significativo, que ronda el 30%, que no sabe, no decanta en uno u otro porque tiene dudas. Y este tipo de formas de comunicación lo que plantan son dudas, ¿ya? Entonces tenemos eso, primero, el país quebrado. En segundo lugar, tenemos el proyecto de reconstrucción, que yo escuché a Nico hace un tiempo atrás usando un concepto que me gustó mucho, que era el secuestro verbal, ¿no? Usan este marco conceptual que gatilla cuestiones que son muy caras a la población chilena, como la solidaridad, la empatía, etc. ¿Cómo voy a estar en contra de la reconstrucción? No, por supuesto. Y ahí están volviendo ahora La a eso, reconstrucción ¿no? nacional. Claro. Entonces, se empieza... Ahora, después vienen los problemas políticos, ¿no? Que este diseño esconde una política antipopular, que es algo distinto a una política impopular. Una política antipopular es una política que está diseñada en contra de los intereses de las mayorías. Eso es una política antipopular. Una política impopular es una política que a la gente no le gusta. A veces están separadas. No siempre convergen. Yo me acordaba, por ejemplo, una política claramente antipopular, me acuerdo en el gobierno de Frey, cuando el ministro Aninat, frente a la recesión de la crisis asiática, optó por constreñir el gasto público. Apretarse el cinturón. Apretarse el cinturón, ¿cierto? Siguiendo las recetas en ese tiempo hegemónicas del Fondo Monetario Internacional, que después cambiaron. Hoy día el Fondo Monetario Internacional no te receta eso. Eso era una política antipopular y, sin embargo, no fue una política particularmente impopular, ¿no? Puede pasar eso. Y aquí lo que ha venido pasando, por distintas razones, es que la política antipopular del gobierno de Kast de reducir el aporte de los más ricos al bienestar social se ha ido convirtiendo en una política impopular, ¿ya? Y eso por varios... En poco tiempo. En poco tiempo, en muy poco tiempo. Primero lo del MEPCO, evidentemente, o sea, eso fue un golpe, pero brutal, porque le mostró a la gente directamente a qué venían. O sea, no había que hacer mayor interpretación. Oye, me subieron 360 pesos de un día para otro la benzina, ¿no? Pero han ido pasando como varios escalones. El primero, no necesariamente cronológicamente, pero conceptualmente, es el problema del consenso técnico. O sea, uno va atrás a lo que está, al ejemplo que estaba proponiendo de Aninat, el consenso técnico estaba, ¿no? Desde el Fondo Monetario hasta los partidos de gobierno y de oposición. Había un consenso técnico. Hoy día partieron los expertos de todos los sectores, a pesar de que por ahí un diputado decía en la radio, el presidente de la comisión, que todos los expertos están a favor, que nadie sabía de qué experto estaba hablando, que estaban todos los expertos encendiendo las luces. Luego vino el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que ex ante trató de presentarlo como que el Fondo Monetario Internacional estaba apoyando. Eso fue un vaso medio lleno. Y finalmente la lápida viene con el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? Que pone 9 puntos. 9 puntos que son los 9 puntos estructurantes del proyecto, ¿ya? Y aquí he escuchado también en los medios de comunicación que se han tratado de instalar, bueno, nadie le hace caso al Consejo Fiscal Autónomo, a Boric también le hicieron un informe lapidario. O sea, yo digo, un poquito de rigor. A la reforma del presidente Boric de pensiones le hicieron 11 indicaciones, de las cuales el propio Consejo Fiscal reconoció que habían 6 íntegramente recogidas y 6 que habían sido parcialmente recogidas y solo una que no cogió, ¿ya? Que es la de la reforma tributaria. Entonces, la del financiamiento. Pero déjame terminar, Nico, con estos cierros. Yo sé que me alargué un poquito, pero me parecía importante poner el contexto para que después veamos cómo tiene que moverse la oposición. Y luego de esto viene, bueno, lo del MEP, todo empieza a caer el consenso social en torno a este plan, que es un plan, y yo creo que es un acierto acá de la editorial de turno de ponerle Plan Quirós, porque es un plan, no solamente la ley esta gigante, o como quieran llamarla, de los ricos, de reconstrucción, etcétera, sino que también son los recortes sociales, porque son las dos caras de la misma moneda. Y ahí comienza a requebrajarse el consenso político. Lo primero es el PS, cuando decide oponerse. Después viene la DC, se baja, vota en contra. El PDG, que está en esta duda, que ahí lo podemos hacer un doble clic si les interesa ver qué es lo que significa y cuáles son las opciones que tiene el PDG. Y después viene la tensión dentro del Partido Republicano, que tiene que ver con esto,
incluso críticas abiertas de Matei, ¿no? Entonces comienza ya un cálculo sobre el desembarque en las propias fuerzas de gobierno. Pero ¿eso indica que el gobierno está debilitado por este plan Quirós o finalmente vamos a ver que va a decantar a favor de este? ¿Qué es lo que tú pensás, Paula? O sea, yo creo que en estas cosas las semanas pesan mucho y las cosas pueden cambiar muy rápido. Piensen que el gobierno, en las encuestas de este fin de semana, para enlazarnos con ese tema también, recupera aprobación En una. en una y en la otra se mantiene. Entonces, yo tengo la impresión de que las cosas ocurren con un poco más de largo plazo y que no hay que cantar victoria muy rápido, porque cuando uno canta victoria muy rápido, en algunas situaciones te pierdes. Entonces, ¿el plan Quirós está requebrajado? Sí, yo creo que sí. Y que a nivel de las personas tampoco hay una adhesión porque logran entender que realmente es una reforma tributaria encubierta que favorece a sectores con más plata y que desfavorece, por ejemplo, a las comunas. El factor alcaldes es un factor muy importante. Los alcaldes de gobierno están preocupados porque sus comunas van a dejar de recibir el dinero del Fondo Común Municipal, que, como ustedes saben, se arma a partir de las contribuciones que pagamos muchas personas que tenemos viviendas con contribuciones. Entonces, el plan Quirós dice, no paguen contribuciones, un porcentaje chico de personas que están pagando contribuciones, pero esas contribuciones son muy importantes para las comunas que no tienen recursos. Ese tema, que es uno de la reforma o del plan Quirós, no tiene contrapeso. El gobierno no le va a volver a entregar plata a esas comunas. Esa cuestión, yo eso sí que lo doy firmado. Les apuesto 10-1 que el gobierno no va a volver a poner plata en esas comunas. La educación, por ejemplo, universitaria, la educación superior, les rebajaron un 60% en gratuidad a la educación superior. Es un montón de plata. Entonces, derecho social que se pierde, derecho social que el gobierno va a terminar diciendo, no tengo presupuesto para volver a instalarlo, necesitamos esperar crecer, después de crecer, crear empleo, y después de crear empleo, las cosas se van a ir resolviendo. 2030 y algo, que son los cálculos. Entonces, que todo esto esté en conocimiento de las personas, completamente, yo creo que no, pero olfatean que detrás de esto hay algo que no los favorece derechamente. Es lo que no le suma. Yo quiero hacer solo una perspectiva sobre el tema de las encuestas. Por un lado, claro, Cadem dice que sube el apoyo, pero Criteria dice que baja. Entonces, yo creo que ahí lo interesante es mirar, siempre hemos propuesto esto de mirar hacia atrás la encuesta. Entonces, comparemos con hace un mes atrás. Y lo curioso es que están de acuerdo las dos. Y es que no ha variado un ápice comparado con la encuesta un mes atrás. El 10 de abril de Cadem y la segunda semana de abril en Criteria. Está exactamente en el mismo punto del apoyo y el rechazo a Kast. Quiero volver a un punto sobre la oposición. Leo el chat y hay dos perspectivas que se distribuyen. Una es que la lectura respecto a poner la otra mejilla o nosotros no somos como ustedes puede bordear lo ñoñoíno, por tanto lo elitista, al no sentir la desesperación popular en relación a los ítems que el plan Quirós instala sobre la mesa y que le van a afectar a la gente. Eso es un punto que yo he leído mucho, como diciendo, está bien los manuchios, está bien que vayan en choque. Y está bien el choque como una práctica porque no podemos seguir aguantando. Eso es lo que yo leo, y lo leo de una manera bastante intensa. Pero es interesante pensar por qué no tomar ese tono o tomar ese tono beligerante o de agresión puede ser a mediano plazo una mala táctica. ¿Por qué? Mira, yo creo que antes de evaluar la forma de dónde atacar y si esa forma es más agresiva o es más dialogante, hay que definir cuál es el campo donde vas a pelear. Porque si, por ejemplo, ahora la oposición se pusiera de cabeza a disputar si es que es legítimo o no es legítimo la inundación de indicaciones, por ejemplo, Claro. entra de cabeza en el encuadre que es funcional al gobierno. ¿Cuál es el encuadre que es funcional al gobierno? Después de toda la descripción que hicimos, ¿cierto?, anteriormente,
el momento que tiene ahora el gobierno para recuperar agenda es decir, estos miserables que no quieren reconstruir, porque está diseñado así, ¿no? Por eso le pusieron ley de reconstrucción, como tú lo esbozaste, ¿cierto?, con el tema del secuestro verbal. Entonces, entrar en ese encuadre, ya sea agresivo o dialogante, pero hablar sobre la legitimidad, si está bien o está mal, eso es mortal. Donde tiene que entrar, a mi juicio, la oposición hoy día, es a apuntar a cuáles son los efectos concretos en la vida de cada una de las personas del Plan Quirós. ¿Y cuáles son esos efectos? Por ejemplo, pasó súper colado. Se redujo para este año, no después que se vote ni antes que se vote, ahora, este año, en un 60%. El decreto supremo 49 de Minbu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se redujo en un 60% los recursos para el subsidio habitacional a las familias más vulnerables. En la región metropolitana eso asciende al 73%. Entonces, a los pobladores, las pobladoras, a los vecinos, porque también se redujo el decreto supremo 19 en un 20%. Ellos tienen que saber que si antes de los 10 postulantes 10 se lo iban a ganar, hoy día solo 3 lo van a obtener. Paula, Esas son las dimensiones del problema y eso es lo que la oposición debiera empezar a instalar como el encuadre en el que se tiene que discutir el Plan Quirós. Paula, tú estabas hablando de que la gente como que tenía la sensación de que el Plan Quirós se resquebrajaba, que no le hacía sentido y con eso rechazaba. Pero a la vez vemos también de que el mismo Kast, según lo que se informa a través de los medios, le tendría pánico a la idea de ser el hombre que hace el primer cambio de gabinete a temprana altura de su gobierno en la historia. ¿Por qué se le complica? Si tiene tanto a favor, el mismo, había un encuadre muy interesante que planteaba Roberto Cox, que decía que él iba a asumir el programa matinal de Chilevisión y que le habían pedido ser más luminoso. O sea, el contexto se te da por todos lados. Hay como un ánimo de que la cosa se relaje también por parte de mucha gente. Y no se le da, ¿por qué? ¿Por qué no se le da acá? ¿Pero a qué te refieres con que no se le da? De que no se le da un escenario tranquilo o algún relato con brillos, como todo tiende a ser un poco oscuro. El Plan Quirós es un poco oscuro también. Bueno, pero yo creo que la campaña del presidente Kast fue una campaña oscura. Fue una campaña donde, y lo podemos conversar, Josefa, pero fue una campaña donde todo estaba muy mal, el país estaba quebrado y veníamos nosotros a rescatar un país que se estaba hundiendo. Entonces, todo lo que tengas que hacer cuando tu encuadre es el caos, la quiebra, no es ni la esperanza ni la luminosidad. Es que nosotros venimos a confrontar un estado de las cosas que está en su peor hora. No sé cómo lo habéis. Gobierno de urgencia, Sí, que también dejaron de usar. Lo veo de la misma manera, claro, dejaron de usar el gobierno de emergencia era, y también ahí se conecta muy bien con lo que decía el Matías, esa idea de apretarse el cinturón, pero ahí viene algo que nos podemos apretar el cinturón, un chaparrón que tenemos que soportar todos juntos y que luego podemos poner cara y bien alegría. El gobierno no plantea nada de eso. No hay nada de eso que podamos decir, ya chiquillos, nos vamos a apretar ahora y luego viene algo. No, es una constante de que no hay nada, no hay un futuro mejor. Y uno lo puede ver en las declaraciones que hizo el ministro Quirós en Clapes. Fue bastante revelador esa comparecencia que hizo porque, claro, mostró, entre otras cosas, que entiende poco de política. Y que también él viene a hacer una pega de una como caballito de carrera y que no está viendo que, claro, las políticas públicas inciden en las personas y eso ha sido también bastante relevante en este gobierno. De qué manera impongo una agenda ideológica, pero no me importa cómo lo están viviendo las personas. Eso es lo clave acá. Yo tiendo a pensar de que a ver, por un lado es súper preocupante que la izquierda no haya logrado dar con un tono. Ahora, interesante la aceptación de Manucheri también. Hay otro asunto que es, la gente tiene como la esperanza de que el PDG se sume a la izquierda. Yo no sé por qué ven eso. ¿Por qué leen eso? Yo digo, pero si yo creo que no tiene que ver con eso. Es mucho más de centro derecha porque su interés primero está en el bolsillo y es válido, ¿no? Ojo, un PDG que también se ha vuelto como incuestionable. Acá estuvo el otro día la ministra de la Mujer
y circuló un clip donde ella plantea algo que es muy cierto. Dice al aire, me parece que el Partido de la Gente está compuesto por personas que le tienen miedo a la pobreza. No dice, qué mal, no dice, qué bien. Solo da un punto que es evidente y todo el mundo le tiene miedo a la pobreza. Lo que pasa es que el PDG parece ser que lo lleva como parte de su ADN. Entonces, yo creo que como que estamos todos como medio No, paralizados para poder debatir. Yo creo que el factor PDG es que yo creo que hay que hacer, la única manera de acercarse al PDG es con política. Y yo creo que la oposición ha renunciado a la política y el gobierno también. El PDG es el único que ha entendido al momento, y cuando yo digo capitalizar, es eso. O sea, esta propuesta que ellos tienen, ¿es realmente sustancial? No. Pero ¿de qué le da al gobierno? Le da la idea al gobierno de que le va a llegar algo directo a las personas. Eso es política. Eso lo está haciendo el PDG. Nadie más. Claro, Sí, es concreto. habla de los pañales. Obvio, Una el cosa que concreto, tal. los pañales, los remedios. Esas son cosas concretas. Y el problema que tenemos permanentemente es que además las personas pensamos concretamente. El proceso del proceso del proceso es algo que uno en la mitad del proceso se pierde, no logras verlo. Y por otro lado, tenemos una oposición que encabezan algunos diputados, por ejemplo Manucheri, que es performática también. Pero parece que a la gente le hace sentido. Pero porque son pocos los performáticos en la oposición. Exacto. Ahí está. Sí. Entonces, Es original. obvio, y más que original, te pareces a los performáticos de derecha, pero eres el performático de izquierda. Y lo que haces es que empiezas a unir la gramática que algunas personas escuchan hoy día. Y esa gramática es performática. Yo creo que a la oposición le falta ser más performática. Yo no tengo ni una duda de eso. Ujú. Porque lo otro no se escucha. Programas como este, yo Sí, tiendo ¿no? a pensar que sí se escuchan y que vale la pena estar acá y que vale la pena que todos nos demos el tiempo de conversar. Sí. Pero no es que la conversación sea lo que hoy día está marcando las discusiones políticas. Ma- En el Congreso, el lugar donde menos. Paula, ¿no? me atrevo a decir algo incluso. Los momentos que son los que se permiten que esto sea sustentable, que ustedes lo vean y que haya un público que llega en este momento como No son las 4.000 personas, son los que ven el clip. Claro. Son los que ven del embudo, los que ven el clip masivo que se vuelve popular, se discute, etcétera, y que genera un ruido. Que obviamente para nosotros es marketing, muchas gracias. Siguen compartiéndolo. Pero esa es una gran cantidad de personas que son millones, incluso, que ven el contenido, pero la que consume es la que se mantiene ahí y la que quiere discutir y pasar a una idea es menor en el embudo. Igual es medio millón de personas. Medio millón de personas al mes, pero eso es importante, pero el 18 millones de impresiones tienen algunas piezas. Entonces, es ahí donde uno en realidad entra a pensar de que hoy la comunicación es del momento. Yo lo analizamos hoy de la mañana con Camilo, con nuestro editor, que leíamos el tema de Javier Olivares y la agresión. Nadie había leído que había sido a la medianoche, que tenía un montón de características muy singulares. No quiero decir que... Además, un partido en torno al partido de fútbol, en ¿no? un tercer tiempo, digamos, porque a las 12 de la Claro. noche o 15 minutos Nadie juega a las nadie 12 de la está jugando noche. la pelota. O sea, es muy raro. Sí, Efectivamente. Entonces, pero bueno, lo que nos queda es que pasó ayer en la tarde, porque 24 horas saca el clip a través de las redes sociales. Tú que hay como, bueno, no hay más novedades y lees el comunicado del diputado, ni siquiera te hacen la pregunta de qué habrá pasado Claro. por otro lado, etc. Entonces, estamos en una era de ideas muy puncho. Por eso me parece que el video de Manucheri interrumpiendo a Romero es muy bueno, como performáticamente. Porque va y le dice, esto dice que es una dictadura, instala la idea de autocracia, y lo que tiene Manucheri como detalle es que tiene una capacidad de que el relato lo continúa. Porque te dice que es una dictadura y después te explica el tema de los decretos. Entonces no es que lo deje como un pinchazo, que parece que fue lo que hizo mal Araya en 32 minutos, que también parecen como... No se llama así. Provócame. Que le dice aquí te la traigo Peter, que es de la familia 32 minutos. Claro. Que le dice que le hace un aquí te las traigo Peter, en un ambiente muy de asado por izquierda, que le pasa a ese programa, y ahí se genera una tensión que después termina tirándola al mercurio y haciéndola un material Ahora, de trabajo. Déjame solamente hacer un punto. Es tan alaraco lo que está pasando con las indicaciones, es tan absurdo, y la oposición se deja pasar
O sea, están cumpliendo con su trabajo. Cuando a ti te presentan una reforma tributaria, como la que está presentando el gobierno, que tiene el impacto que va a tener, que lo está diciendo mucha gente, prepárense porque no es una buena idea esta reforma tributaria. Y si la oposición dice que va a presentar indicaciones, y si la oposición dice que va a presentar 300 indicaciones, díganme dónde está el problema. Yo no lo veo. Porque estás cumpliendo con tu facultad. O sea, la discusión parlamentaria es justamente para enriquecer, mejorar, evitar errores muy grandes en los proyectos. Entonces, además, la oposición es incapaz de defender legalmente las atribuciones de los parlamentarios y caen en esta histeria colectiva que, como lo dijo el Mercurio, que como lo dijo la Tercera, y viene en la portada, en realidad no vamos a mandar 300. ¿Sabe qué? Le vamos a mandar 2 si estábamos embarrándolas y mandamos 300. La pega es fiscalizar. Esa es tu trabajo. Yo quiero disentir contigo, Paula. Estupendo. Yo creo que el problema no es si retroceden o no, si defienden o no defienden esas atribuciones, porque no está en juego las atribuciones. Lo que está en juego es cuál es el marco que se instala en la discusión de esta semana. Y si se instala la discusión sobre si es legítimo o no es legítimo, estamos en un problema, porque eso es funcional al encuadre de la reconstrucción. Están los obstruccionistas que presentaron 3.000 indicaciones, que no parece razonable para nadie, por mucho que sea el rol que tienen los diputados, en este caso los diputados. Por mucho que sea su rol, no es razonable, no se ve razonable. Solo parece darle la razón al gobierno de que esta es una oposición obstruccionista y que obstruye, no que obstruya la reforma tributaria, si por eso nunca han hablado de reforma tributaria. No porque obstruya cualquiera de los otros 40 elementos que tiene este proyecto, que son, decía Manuchelli, son 40 proyectos, no es uno, sino porque obstruye la reconstrucción. Pero eso es caer en el juego. Por eso, caer en el juego es ir a discutir eso. Yo creo que es inteligente lo que se ha hecho hoy día, que anunció Manuchelli aquí en turno, y que es la oposición va a presentar en conjunto 10 indicaciones. Recordemos que el comité, ¿cómo se llama? El Consejo Fiscal Autónomo habló de 9 elementos. Entonces, está corrigiendo los elementos, básicamente, o sea, ahí el número no es paladí, está corrigiendo los elementos que están diciendo la autoridad técnica, ¿no? Está corrigiendo eso. Obviamente van a haber muchísimas más indicaciones, porque cada diputado puede presentar las indicaciones que se le plazcan. Y es una oportunidad para cerrar ese tema y abrir un tema que sí le convenga a la oposición y que, en mi convicción, le conviene a Chile, ¿no? Que es, hablemos de lo que significa el Plan Quirós. Significa que van a reducir, ya se redujeron 60% los subsidios. Y no se redujeron porque viniera una crisis de atrás, que el gobierno de Boric, no, se redujeron porque ellos quieren rebajarse los impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque esa es la ley que le llaman reconstrucción. Sí, pero lo que te quiero decir, Matías, con esto es lo siguiente. La comunicación se fija en guarismo, en cosas pequeñas que son las cosas que las personas entienden. No es un problema hacer indicaciones a un proyecto. Sean 10, sean 30 o sean 300. Pero lo convierten en un problema. Claro, pero el juego es que uno retroceda y le des el punto. Lo que hay que sacar es que tú no... La idea no... Piensa en lo siguiente. ¿Cuánto se demoró la reforma a las pensiones? ¿Y por qué se demoró la reforma a las pensiones? Porque habían no 1, 2, 3, 10, 15, ¿cómo se llama? Indicaciones. ¿Para qué? Para que no avanzara. Obstruccionismo de la derecha a reformas que eran importantes para el país está plagado de ejemplos. Pero resulta que es ahora donde el escándalo es porque los diputados... Se puede equivocar Araya diciendo un tsunami. No es afortunado. Por supuesto que no es afortunado. Pero por supuesto que los diputados y la oposición tienen que hacerle indicaciones a proyectos, porque si no... Pero es que la van a hacer, Paula. Si no, como gobierna por decreto, ¿o no? No, estoy de acuerdo, pero la van a hacer. Si nadie... No han retrocedido en lo material. Van a hacer, además de este paquete de las indicaciones robustas, todos los diputados van a presentar sus indicaciones y te aseguro que van a hacer cientos de indicaciones. Eso te lo aseguro. Y es un retroceso, creo yo, táctico, frente a un error que sucedió ahí, que tampoco le vamos a achacar al diputado, porque lo hubieran aprovechado de cualquier manera, lo hubieran construido, porque es funcional a esa estrategia, y van a buscar algo así. Igual le van a instalar eso, y bueno, ayudó a que se les instalara eso. Entonces, pero solo va a cerrar la idea, Nico. Solo entre 10 indicaciones y 1000, yo me quedo con 100. ¿Yo me quedo con 100? Yo, claro, estoy haciendo el equilibrio. No, pero el punto es que la pregunta es si este retroceso táctico es adecuado o no, depende
de qué se logra instalar en la semana. Si al final de la semana seguimos hablando del número de indicaciones, ganó el gobierno. Si al final de la semana estamos hablando del subsidio, ganó la oposición. Ahí en el Congreso están diciendo sí, es verdad. Paula, qué placer tenerte. Te echamos mucho de menos. Muchas gracias por la invitación. Nos maravillamos siempre con tu presencia. No, muchas gracias, Nico. Josefa vive acá, así que también nos maravilla, pero... Sí. Hoy a las 12, Dani. A las 12 tienes a Danilo Herrera. Daniel Herrera nos va a contar todo lo que está pasando en el Congreso. Ah, muy bien, muy Interesante. entretenido. El enviado al Congreso Especial. Sí. Sí, está ya Acreditado. acreditado legalmente. Muchas gracias a todos por participar.